como les había adelantado, estamos ahora con Rubén Vargas, ex ministro del Interior. Muchas gracias por estar con nosotros, Rubén. Maite, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo podemos analizar la situación de la inseguridad? Hay algunos datos importantes. Hace poco Augusto Álvarez Rodríguez publicaba un artículo donde mencionaba que la extorsión se estaba convirtiendo en un negocio que afectaba no solamente a los pequeños comercios, sino obviamente también a personas como artistas, etcétera. Y obviamente también aparece el asunto de estos secuestros. Hay los secuestros express, en donde bandas internacionales, incluso delincuentes, le coactan la libertad a una persona hasta que le roben lo que tiene en ese momento, y el secuestro puro y duro, en donde evidentemente a la persona se le pide montos que sobrepasan los miles o los cientos de soles. ¿Esto viene en evolución o de pronto explotó? ¿Por qué vemos tantas noticias de este tipo últimamente? Bueno, la situación de la inseguridad está desbordada, está perdiéndose el control y lo que tenemos es, digamos, tratando de hacer una caracterización bastante rápida de las organizaciones criminales. Son absolutamente violentas, empiezan a tener control territorial, es decir, las zonas donde actúan no solamente con fines extorsivos, sino de todo tipo de negocios, economías ilegales, etcétera. Son organizaciones que cometen acciones con extrema violencia, siempre utilizando armas de fuego y matando inclusive por un celular o por bienes que no tendrían mucho valor. Estamos frente a organizaciones que en algunas regiones del país están en este proceso de disputa, de control territorial, como dije, de acomodarse para controlar algunos negocios, especialmente la trata de personas con fines de explotación sexual. Estamos también frente a organizaciones vinculadas a las economías ilegales, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal, nuevamente la trata de personas. Estamos, en este caso específico del narcotráfico, con organizaciones internacionales que empiezan a ingresar al país y operar desde el Perú. Son, digamos, situaciones relativamente nuevas, características nuevas del delito. Y también estamos frente a una criminalidad cotidiana del raqueteo, del robo oportunista. Del gota a gota, de la cosa chiquita. El gota a gota es una estructura criminal bastante compleja que, si quieres, podemos analizarlo. Claro. Pero yo me refiero a ese delito oportunista, a ese delito que se produce en la calle frente al arranchón del celular, de la cartera, etcétera, que lo realiza un motociclista o personajes que están esperando a la víctima que esté descuidada. A eso lo llamo como el delito oportunista. Pero estos delitos inclusive ahora se cometen también con una extrema violencia. Esto, digamos, por un lado, de cómo estamos frente a la inseguridad y cómo estamos frente a la reacción, a la respuesta de parte de las instituciones involucradas en brindarnos protección. Lamentablemente, lo que ha pasado con Castillo ha dejado aún mucho más débil a las instituciones que tienen la primera responsabilidad, digamos, de enfrentarlas, y me refiero específicamente al sector interior. Recordemos que el sector interior fue cooptado por esta organización criminal que dirigía Pedro Castillo y que los ministros del Interior y lamentablemente también los comandantes generales y hasta un grupo de generales de la policía estaban sometidas a esta estructura criminal y obviamente no les interesaba enfrentar los problemas de inseguridad. Eso hizo de que el crimen organizado y la delincuencia cotidiana tomaran mucho más fuerza. Entonces, no es que haya, digamos, un desborde súbito, sino hay, digamos, un proceso creciendo, pero un punto de quiebre que ayudó y que se nota rápidamente desborde de la criminalidad es a partir del desgobierno que nos tocó vivir lamentablemente con Pedro Castillo. Pero se supone que ahora estamos en una situación diferente, en donde se están tomando las riendas de ese desorden y claro, la pregunta se cae madura. ¿Va a ser necesario o suficiente, por ejemplo, ahora se está anunciando que parte del contingente de policías que está realizando actividades administrativas
deje estas actividades para salir a la calle, ¿esto es suficiente? ¿Basta con eso o hay necesidad de premunirlos de elementos, de una estrategia? Porque pareciese que todo está avanzando en contra de nuestra seguridad, porque además hay sofisticación internacional, hay una suerte de know-how de cómo actuar, ante lo cual nuestra fuerza interior no sabe cómo reaccionar, la seguridad. Maite, lo que no tenemos, lo que no hemos visto hasta ahora de parte del gobierno son estrategias claras para enfrentar estos problemas que hemos descrito rápidamente. Lo que estamos viendo son reacciones, digamos, me temo un poco aisladas, algunos inclusive voluntaristas, que, digamos, nos dan la lectura de que no se está teniendo claridad en la magnitud y en la naturaleza del problema. Creo que para enfrentar a la criminalidad organizada lo que necesitamos es fortalecer a la policía especializada que tiene muchísima experiencia, pero que está como abandonada en cuanto a presupuesto, en cuanto a tecnología y en cuanto a respaldo político se refiere. Para enfrentar al crimen organizado tiene que haber un sector, un ministro y un gobierno decidido para enfrentar la criminalidad. Entiendo que el ministro tiene toda la intención, por supuesto, de dar esa pelea, pero necesitamos que eso se traduzca en términos de apoyo y en términos de tener una estrategia clara. ¿Y cuál debería ser esa estrategia? Porque, como te digo, la sensación es el desgobierno, las personas están entrando a una situación en donde aparecen la legítima defensa, tomar la justicia por la mano. Está el caso de este señor, de un chifa en donde le dispara a alguien. Otra persona también en San Isidro ha disparado. Y por último, hasta hemos visto en TikTok un video que se ha viralizado de una persona que toma un bate y se defiende. Y bueno, en fin, situaciones excepcionales. Sí, lamentablemente lo que tenemos en la calle es como que tú arréglate como puedas, porque el gobierno, porque las instituciones que están bastante débiles o simplemente no saben qué hacer. No existen, exactamente. Están muy aisladas. La verdad que hay un divorcio, pareciera insalvable, entre el problema, entre esa falta de capacidad, de posibilidad del Estado, del gobierno, de brindarnos seguridad, que es un derecho fundamental, con lo que está pasando en las calles, ¿no? Mira, tú me preguntas cuál es la estrategia. Creo que necesitamos que el gobierno se olvide de varitas mágicas para enfrentar los temas desbordados de inseguridad. Primero, necesitamos que tenga una estrategia, insisto, e involucre a la policía especializada. La policía especializada tiene muchísima experiencia, especialmente la policía peruana. Está la DIRINCRI, está la DIVIAC, están las direcciones de robos, de secuestros, homicidios, etcétera, pero necesitan que se le otorguen los recursos, los fondos y especialmente el apoyo tecnológico, las plataformas tecnológicas que le permitan, por ejemplo, tener la posibilidad de georreferenciar, geolocalizar a los teléfonos extorsivos, que tengan la posibilidad de tener una plataforma, una consola de realizar las intervenciones a las comunicaciones en tiempo real y no estar haciendo cola. Te comento, y no es que esté exagerando, no es que esté, digamos, haciendo una crítica demasiado dura. Un agente de inteligencia, un pesquisa que está detrás de una carpeta fiscal investigando a una organización criminal, puede tomarle hasta 6 meses para colocar un teléfono de una persona que está siendo investigado como parte de una estructura criminal. Entonces, nuestra capacidad, la capacidad de interceptaciones a las comunicaciones ha crecido significativamente, pero aún así es absolutamente insuficiente frente a la magnitud del problema. Entonces, ¿qué esperamos para apoyar? ¿Qué esperamos para potenciar? Que es posible, absolutamente posible, esa plataforma tecnológica. ¿Y cuál es la respuesta? Porque estas tecnologías que has mencionado en verdad son de uso común, o sea, la georreferenciación, un panel de control. Voy a ser sumamente, en todo caso no voy a ser políticamente correcta, es que no entienden, hay desconocimiento. ¿Qué pasa? Porque en verdad, en efecto, estas son tecnologías muy simples incluso de implementar. Absolutamente, o sea, si se quisiera realmente enfrentar, tendríamos que empezar con una estrategia y con el apoyo tecnológico, presupuestal, y darles la posibilidad a estos oficiales y personal subalterno que, insisto, tienen mucha experiencia, muchas ganas de enfrentar, pero necesitan pues este apoyo. Imagínate, el caso de este Tren de Aragua, que es esta banda internacional con 4.000 miembros por el mundo, operan por WhatsApp, o sea, exactamente. Y con una organización que de verdad que uno dice qué capacidad de eficiencia. Bueno, es un secreto a voces, por ejemplo, ya que has tocado el WhatsApp.
La policía no tiene capacidad de intervenir las comunicaciones que se utilizan vía la Internet, llámese WhatsApp, Telegram, Claro, porque son etcétera. mensajes directos, Son mensajes ¿no? directos, Pero habría que hacer exactamente. algún tipo de No, coordinación. pero esa tecnología tienen las policías, nuestros vecinos, de Brasil, Chile, Colombia, tienen la posibilidad de hacerlo legalmente, nosotros no. La verdad que eso es un serio problema, digamos, es una seria desventaja para la policía especializada no poder hacer esas intrusiones, insisto, legales. Y creo que también necesitamos que haya una estrategia absolutamente clara en la parte preventiva, ¿no? La parte preventiva me refiero a el trabajo para enfrentar a los raqueteros, al delito oportunista. Una de las características, Maite, es que en cuanto a la criminalidad se refiere, los delitos que más se cometen son los patrimoniales, hurto agravado, robo agravado, y esos básicamente no necesariamente vinculados a la criminalidad organizada, pero esos son los que más, digamos, fastidian, los que más generan inseguridad a la población. Y eso solamente se puede combatir, enfrentar con estrategias claras de prevención y con una presencia policial mucho más fuerte, ¿no? Redondeando, tenemos 140.000 policías, somos 33 millones, digamos, es un policía por 230, 240 personas. Imagínate. Ojo, pero ese promedio está, digamos, en mejor pie que otras policías de países de la región. El promedio, en realidad, ¿De la región? sí, claro. Por ejemplo. El promedio internacional es de un policía por 250 personas. Pero este policía pues tiene tecnología, Claro, no solamente él, esa ¿no? es la diferencia. Y la segunda diferencia es que necesitamos gestionar mejor a nuestro personal policial. Entonces, digamos, es un mito, no es necesariamente cierto de que tenemos un gran déficit de policías, no. Lo que necesitamos es saber gestionar mejor. ¿Dónde están los policías? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Están realmente donde el mapa del delito debiera indicar que estén allí patrullando y con una presencia permanente las 24 horas? En realidad, ese tipo de cosas tienen que estar, pues, por supuesto, en una estrategia muy bien pensada, muy bien planificada, y con una intervención también, por supuesto, multisectorial, especialmente de las municipalidades, ¿no? Claro, porque volviendo por ejemplo al tema de las extorsiones que en verdad atacan a gente común y silvestre, como puede ser alguien en un mercado o eventualmente una persona con cierto prestigio, esa situación se ha extendido, ¿por qué? Porque lo hemos dejado un poco al ciudadano a su suerte. Las extorsiones es un claro ejemplo, Maite, de cómo es que un delito puede crecer cuando no se le enfrenta decididamente. O cuando, digamos, los gobernantes de turno no tienen digamos, recurren al discurso demagógico, al discurso populista de declarar el estado de emergencia para enfrentar a las extorsiones. O declaran la movilización de las Fuerzas Armadas, sacan a las calles a las tanquetas, etcétera. Las extorsiones son, digamos, es un típico delito que detrás de ellas están estructuras criminales que avanzan subterráneamente. Para enfrentarlas a ese tipo de delitos se necesita inteligencia humana, inteligencia electrónica y un trabajo conjunto con el Ministerio Público para hacer las investigaciones que correspondan. O sea, el GPS por ahí está pintado. Por ejemplo, las geolocalizaciones, las interceptaciones telefónicas, en general la inteligencia electrónica, etcétera. Eso es lo que se necesita como principal arma de combate contra ese tipo de delito. Especialmente porque las extorsiones a nivel mundial y en el Perú no es la excepción, nacen o se desarrollan a través de estructuras criminales. Esas sí son organizaciones, a veces, lamentablemente ahora en el Perú también, no solamente locales, domésticas, sino extranjeras. El Tren de Aragua es un claro típico ejemplo de cómo una estructura criminal que ha nacido en una cárcel en Venezuela ha ido creciendo a manera de franquicias, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Chile Europa. y otras partes del mundo. Y esta organización criminal está empezando a controlar territorios de las regiones de la franja costera del Perú. Entonces, es una organización criminal que está creciendo en términos absolutamente peligrosos, no solamente para lucrar con las extorsiones a empresarios, sino, como tú dijiste, a pequeños y medianos. Comercios. Y ese es el concepto del control territorial. Es decir, ellos se apropian
por la fuerza de una avenida de la Panamericana Norte, de un barrio, etcétera, y todo lo que ocurre en esa zona, en ese territorio ganado, es dinero efectivo y líquido diario para ellos. Entre otras cosas, por ejemplo, el gota a gota, el tren de Aragua se está involucrando y eso en verdad significa más violencia cotidiana porque el tren de Aragua tiene un brazo operativo de sicarios que actúa inmediatamente con extrema violencia para asesinar a sus víctimas. Entonces, ahora, una consulta. Evidentemente tiene que haber organización de las fuerzas del orden, el tema tecnológico es importante, pero como decía antes, a la gente le da la sensación de que tiene que premunirse de instrumentos de defensa. Y entonces hemos visto, por ejemplo, que se han incrementado las solicitudes para portar armas en su CAMET. ¿Ahí qué está pasando? Porque eso también no es riesgoso. O sea, yo no sé, eventualmente la gente en el país se desespera, se descontrola y vamos a empezar a tener una serie de homicidios. A ver, ¿O qué pasa con ese tema? Porque deberíamos alarmarnos con lo que está pasando con ese asunto. ¿O no? Absolutamente, absolutamente. Digamos, es el camino que no se debe correr, no se debe abrir, porque la violencia se va a multiplicar por mucho más. El fácil acceso a las armas de fuego, en el caso peruano, siempre terminan en el mercado negro, alimentando a las organizaciones criminales. De 10 personas que tienen armas de fuego legales con licencia, probablemente la mitad estén en poder de las organizaciones criminales. Alquiladas, o el modus operandi más común y cotidiano es que una persona compra un arma, saca su licencia legal y de repente a los pocos meses o a los pocos días presenta una denuncia de pérdida del arma. Se acabó el asunto. Esa arma lo ha vendido o lo está alquilando, pero termina en el mercado negro. Entonces, creo que dar facilidades o bajar las vallas para otorgar licencias con tanta facilidad, lo único que van a alimentar con esas armas es a las organizaciones criminales. Número uno. Número dos, creo que las organizaciones criminales están consiguiendo su objetivo cuando recurren a situaciones de extrema violencia. El mensaje que están dando es: quien pone las reglas de juego, quienes mandan aquí, en esta zona, somos nosotros. Claro. ¿No es cierto? Y no hay una respuesta adecuada, en efecto, de parte de la policía o del gobierno o de las instituciones responsables de darnos esa seguridad. Frente a eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Lamentablemente necesitamos tener ideas mucho más claras, insisto, de parte del gobierno que involucren a todas las instituciones en este tema. Sobre todo, como tú dices, hacer sentir la presencia de la seguridad, ¿no es cierto? Y aquí es tan fácil, como dices tú, utilizar tecnología y no solamente ver al policía, sino que evidentemente se sienta que está presente este elemento de seguridad. Para cerrar, ¿qué elementos recomiendas tú entonces que debemos tener ahora como ciudadanos? O sea, porque claro, uno siente que hasta que no llegue el policía estamos todos pues indefensos y vulnerables. ¿Hay forma de que nosotros también nos podamos proteger? Mira, yo creo que la mejor manera en que podamos reaccionar es exigiendo, utilizando a la sociedad civil para que el gobierno asuma su responsabilidad. Una de las cosas, por ejemplo, que estamos dejando pasar en alto es cómo es que el gobierno está perdiendo cada vez más el control de los penales. Los establecimientos penitenciarios en el Perú, en realidad, son base de operaciones de estas organizaciones criminales y yo siempre he dicho, es algo así como el call center de las llamadas extorsivas. Ningún penal en el Perú tiene los bloqueadores de los celulares y de los teléfonos al 100%. Centros de trabajo remoto. Totalmente, totalmente. Entonces, digamos, todo se ha perdido el control y eso lo saben estas estructuras criminales, por eso es que es muy fácil para ellos secuestrar, extorsionar y no hay una respuesta adecuada, ordenada. Entonces necesitamos, en verdad, que la sociedad civil, los medios de comunicación, exijamos y presionemos al gobierno, que es el responsable, para que tenga ideas más claras de cómo enfrentar esta situación. Como dije, ya hemos hecho una larga lista de las cosas que se podría hacer, pero creo que el camino no es premunirnos de armas de fuego, no es bajar la valla para que todos los que quieran o los que puedan comprar tengan un arma de fuego. Esas armas de fuego, la experiencia
internacional nos dice de que terminan siempre en el mercado nuevo y la violencia se produce ese efecto de la retaliación que es mucho más pernicioso. Importante eso que dices. Con eso vamos a cerrar. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta vez también, Rubén. Encantado, Maite, encantado. Será hasta otra ocasión. Encantado.